¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes como siempre. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Podríamos decir ratificación de la conducción provincial? Vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Formosa, con una participación que ha superado el 70%. Sí, me parece que hay varias ratificaciones interesantes en las dos elecciones, tanto en la de Santa Fe como en la de Formosa. Por un lado, esta especie de marca de agua que tiene que ver con los oficialismos ganando, ¿no? Nuevamente se dio un fenómeno, por supuesto con matices, porque son dos elecciones bien distintas, pero lo interesante es que otra vez aparecen los oficialismos ganando la elección, y salvo el caso de la ciudad de Buenos Aires, como lo hemos citado en alguna oportunidad, el resto de los casos en Argentina hasta ahora, de las elecciones de medio tiempo, los oficialismos han llevado con el triunfo. Quizás el de Formosa ha sido el más categórico de todos hasta aquí, por la importancia del resultado y además por la trascendencia institucional que tiene, en la lectura que hay que hacer de lo que es la reforma constitucional formoseña, porque no solamente estamos hablando de una elección legislativa, sino también de la posibilidad que tiene ahora Formosa de reformar su constitución provincial, con toda la polémica que gira en torno a la reelección indefinida y la posición de la Corte sobre este tema. Por lo tanto, el resultado de ayer vuelve a mostrar la potencia del oficialismo formoseño por un lado, la imposibilidad de los sectores opositores de conseguir un resultado que, aunque sea, trate de amortiguar el impacto del oficialismo de Formosa, que está acostumbrado a ganar elecciones con mucho margen y que ayer otra vez ratificó en esa dirección, siempre con el dato que nos llama mucho la atención, de la baja participación ciudadana en las elecciones de este 2025, ¿no? Muy por debajo de los números que habitualmente tenemos, que siempre suelen ser menores en las elecciones de medio tiempo, pero que esta vez quedaron nuevamente confirmadas con valores por debajo del promedio histórico, ¿no? Ujú. Ahora, Alberto, en el caso aquí de Gildo Efrán, de Formosa, ¿se podría hablar, me pregunto, de democracia? Porque ya lleva muchos años, ya va por el octavo mandato, sin una alternancia en la posición. ¿Se podría hablar de democracia? Yo creo que hay varios factores para analizar en el caso Formosa. Sin lugar a dudas que se trata de un régimen político que concita toda la atención, que tiene de alguna manera cooptado a muchos actores sociales, a organizaciones de la sociedad civil, a los mismos medios de comunicación. Claramente hay un control social muy importante y significativo en esa provincia que obviamente nos llevaría a cuestionarnos si efectivamente se trata de una democracia, pero también hay que decir que son muchas elecciones consecutivas en las que la oposición no consigue configurar una propuesta suficientemente potente. Todos conocemos en Argentina cómo este tipo de regímenes duran mucho tiempo, pero en algún momento, por alguna circunstancia histórica, culminan ese proceso y finalmente caen derrotados frente a una propuesta electoral contundente. El caso más emblemático que hay en Argentina, recordarán ustedes, es el de la provincia de San Luis, que fue gobernada durante muchísimo tiempo por una sola familia, inclusive con una característica parecida a la de Formosa, porque es la única otra provincia que tiene reelección indefinida como una posibilidad, cosa que en el resto de las provincias argentinas no existe. Es decir, que aquí hay una suerte de doble dilema, que son los límites de la falta de democracia en Formosa por un lado, y la incapacidad, imposibilidad, falta de pericia para un sector opositor que nunca termina de configurar una propuesta unificada por un lado y al mismo tiempo potente para disputarle el poder. Recordemos que esta vez no se elegía gobernador, pero sí era una elección muy importante en términos de la reforma constitucional, porque claro, tiene el camino allanado Gildo Infran para generar una constitución a la medida de lo que necesite y eventualmente o ratificar la cuestión de la reelección indefinida o ir por un formato de dos mandatos como tienen el resto de las provincias de Argentina, pero quizás ahora contando desde cero, ¿no? Con la picardía de empezar de nuevo el conteo de los mandatos a gobernador y asegurándose la posibilidad fáctica de dos mandatos más, además del que está en curso. Ujú. En Formosa, una jornada que tuvo precipitaciones en el comienzo, pese a ello la participación superó el 70%, no así en Santa Fe, donde rozó el 50%. Sí, por eso decía hoy, otra vez la configuración de una baja participación ciudadana. En el caso de Santa Fe también es muy particular porque no era una elección de medio tiempo tampoco, se elegían algunos municipios, claro, estaba Rosario de por medio, pero podríamos decir que tenía una connotación bastante singular. No se trata de una elección como las del resto que vimos hasta acá, inclusive la misma que tuvimos en Santa Fe, recordarán ustedes el 13 de abril, cuando se eligieron constituyentes provinciales para la reforma de esa constitución. Y claro, aquí también ganó el oficialismo,
Quizás haya que hacer la salvedad del caso Rosario, en el que el oficialismo no solamente no pudo ganar, sino que salió tercero, y eso por supuesto es una discrepancia o una diferencia con lo que conocíamos de los resultados generales en la provincia, pero podemos decir que el gobernador Puyaro salió fortalecido del proceso electoral, volviendo a confirmar una suerte de liderazgo de su fuerza política, salvo esta dinámica muy particular de Rosario, que por otro lado también las cifras fueron muy finitas entre los candidatos, no hubo diferencias significativas entre las fuerzas y mostró una suerte de paridad, pero que claramente el beneficiario principal fue el peronismo y sus aliados, que obtuvo finalmente la victoria en esa plaza, ¿no? En esa línea, Alberto, ¿se puede hablar de una derrota por parte de Puyaro, sobre todo el referente, ¿no?, de Santa Fe, pero en Rosario sobre todo, que ha ganado Monteverde? ¿Se puede hablar de una derrota? Sí, por eso decía, me parece que Puyaro gana la provincial, su fuerza política consigue de alguna manera imponerse como una suerte de oficialismo triunfante, en una elección, insisto, muy singular porque se elegían comunas y esto obviamente no tiene el formato de una legislativa de medio tiempo, salvo el caso de Rosario, que también hay que decirlo, Rosario siempre ha tenido un comportamiento político aislado. Recordemos que durante mucho tiempo ganaron fuerzas políticas diferentes al municipio de Rosario, y Rosario ganaba en alguna época el radicalismo, durante muchísimo tiempo el socialismo santafesino. Siempre ha tenido un comportamiento particular Rosario, inclusive en la última elección del 13 de abril también allí hubo un resultado poco predecible quizás, por la propia configuración de una ciudad que vive en conflicto, que es una de las ciudades más importantes del país, y que tiene, por otro lado, una vitalidad política diferente a la del resto de la provincia de Santa Fe, que se comporta distinto en la zona central, muy diferente en la zona norte de Santa Fe, con lo cual es difícil hacer una lectura lineal, digo, sobre esto. Yo me quedaría con la foto del triunfo general de los oficialismos, que creo, me parece que es un dato incontrastable. Después, obviamente, matices para mirarlo de Formosa y Santa Fe, sobre todo en esta cuestión de la participación ciudadana y de las implicancias políticas que tiene para cada una de esas provincias el resultado de ayer. Alberto, ¿y cómo tamiza a nivel nacional el gobierno estas elecciones? Porque, a ver, en el caso de Formosa había una oposición, pero que estaba fragmentada. Sí. Así es, y con componentes, digamos, vinculados al gobierno nacional que provienen de diferentes lugares, ¿no? La Libertad Avanza como fuerza política oficial del gobierno nacional y este otro espacio político más mixado, donde colectan algunos actores que provienen de diferentes espacios políticos, pero también el conocido dirigente político formoseño Poltroni, que estuvo en las filas de la Libertad Avanza en el momento de la elección del 2023 y que después tuvo algunas discrepancias con el gobierno nacional. Creo que en una fuerza política que recién da sus primeros pasos en la estrategia nacional, todo lo que aparece como saldo positivo es haber participado en la elección y conseguir eventualmente posiciones legislativas, y esa es en definitiva la búsqueda del resultado. Después, por supuesto, cada uno tendrá sus expectativas, se sigue dando este fenómeno en el que el presidente de la Nación mide muy bien, su fuerza política, la Libertad Avanza, tiene mediciones que alternan entre mejores y no tan buenas, y después los candidatos son finalmente los que ponen la cara en cada distrito y son los que tienen que demostrar hasta qué punto son capaces de representar la marca del gobierno y eventualmente conseguir un buen resultado o fallar en el intento, como ya ha pasado en varios distritos, ¿no? Ahora, Alberto, esta figura de Cristina Presa, ¿da de alguna manera vida a todo lo que tiene que ver el PJ, esta unificación, también movimientos de organizaciones sociales, movimiento de la izquierda? ¿Podría ser también una razón del ganador de Monteverde? Es posible, porque además no nos olvidemos nunca que estamos hablando de elecciones provinciales. Sí. Y a veces hacer la lectura nacional en las provincias no es tan lineal ni tan fácil, no solamente en este momento histórico, sino también en el pasado, si no todas las provincias tendrían gobiernos del mismo color, y eso no es lo que sucede. Se viven realidades locales muy distintas, dirigentes políticos de diferente talla también distintos, una diversidad vinculada al proceso electoral y a la forma en la que se elige. No nos olvidemos que hay provincias con boleta única, provincias con ley de lemas, como el caso de Formosa ayer. Digo, el sistema electoral también juega un rol muy importante y a veces desvirtúa en una dirección o en otra el resultado electoral. Por eso es que a veces desde Buenos Aires es bastante complejo leer lo que pasa en las provincias, porque a veces lo miran en la sintonía de lo que está pasando en la política nacional. De hecho, yo estoy absolutamente convencido que el resultado electoral del 26 de octubre
va a ser absolutamente distinto a lo que vimos hasta aquí en el comportamiento de las provinciales, porque se eligen otros actores, porque la dinámica de la discusión se va a nacionalizar, porque la discusión va a ser a favor del oficialismo o en contra del oficialismo, y ahí habrá que ver si el factor Cristina, con esta detención domiciliaria, alcanza o no para configurar un nuevo peronismo, o si todavía ese proceso va a ser mucho más lento de lo que esperan algunos actores, inclusive actores que están dentro de ese espacio político, que les gustaría resolver los conflictos internos rápidamente, pero quizás el mes de octubre no sea todavía el momento en el que eso quede dirimido. Todavía quedan elecciones importantes en el camino, el caso de la provincia de Buenos Aires, el caso de Corrientes, que va a ser la primera provincial que elige gobernador. Todavía hay varios tests que nos van a llevar hasta el mes de octubre, y también, por supuesto, en política siempre pueden pasar cosas en el camino, y los análisis que podamos hacer hoy están un poco contaminados con el corto plazo. Exactamente, nada está escrito. Alberto, como siempre, muchísimas gracias, no solamente por el tiempo, sino también por este análisis. Hasta pronto, muchas gracias.